voy a compartir mi pantalla. Ok, nuevamente, bienvenidas a esta primera sesión del mes de mayo. Soy Valerie Torres y vamos a ver el tema de estadística. Si mi compu me lo permite, por supuesto. Entonces, a ver. Ok, chicas, vamos a ver qué es estadística. Inicialmente vamos a ver qué es estadística. Súper bien. Sí ven bien la presentación, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve bien. Ok. ¿Qué es estadística? ¿Ustedes han escuchado alguna vez el tema estadística o tienen alguna ligera idea o cómo estamos? Bueno, resulta que la estadística es una disciplina científica que se dedica al desarrollo y aplicación de la teoría y las técnicas apropiadas que permiten recoger, clasificar, presentar, analizar e interpretar datos. De todo lo que les he dicho, eso es como la parte más importante. ¿Por qué? O sea, es todo un proceso largo posiblemente, donde lo primero es recoger datos, después se clasifican, se presentan, se analizan y se interpretan. ¿Y esto para qué? Ok, esto se hace para hacerlos útiles, como dice acá, como criterios de decisión. Entonces, básicamente se hacen estudios estadísticos para decir, ok, tenemos que tomar una decisión. Acá en el país se desarrollan en muchos campos, en muchas áreas, en medicina, en la presidencia, en la política, en todo prácticamente se desarrolla la estadística o se aplica la estadística. Ok, hay dos partes o dos tipos, se puede decir, de estadística. Primero está la estadística descriptiva. ¿Por qué se llama descriptiva? Bueno, porque describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos. Eso es muy importante, que resumen y presentan la información contenida en ellos. Entonces, esta estadística descriptiva, vamos a ver, describe, analiza y representa datos. ¿Y cómo? Ok, por medio de gráficos que resumen y presentan la información. ¿Cuál información? Bueno, estos datos justamente. Este proceso, o sea, la estadística descriptiva sigue un proceso. ¿Qué proceso? Ok, para estudiar una cierta población, ya vamos a ver qué es una población, pero para estudiar cierta población se siguen 5 pasos. Lo primero es la selección. Ok, ¿qué quiero yo estudiar? ¿Qué quiero yo describir? Ok, listo, ya elegí por ejemplo a un grupo de personas de un colegio, un grupo de estudiantes de un colegio. Ya, los elegí. Primer paso, listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, aplico una encuesta o busco alguna forma de medir lo que yo quiero medir, ¿verdad? Depende de qué es lo que quiero medir. ¿Para qué? Para obtener el valor de cada individuo en los caracteres seleccionados, ¿ok? Entonces, mediante la encuesta, yo determino la posición, digamos, el valor, como dice acá, de cada individuo
en los caracteres seleccionados. ¿Qué caracteres? Ok, los que elegí en el primer paso. Entonces, por ejemplo, si yo escogí, ok, elegí los estudiantes, ¿verdad? De un grupo de colegio y elegí específicamente la altura, por ejemplo, la altura de cada estudiante. Entonces, mediante esta encuesta, yo determino su altura, o sea, la altura de cada estudiante. Y el siguiente paso es, ok, ya recogí la información, ya hice la encuesta, ya medí lo que yo quería medir, entonces viene el siguiente paso, hago una tabla de frecuencias mediante la clasificación, ¿verdad? Es por supuesto reglas que hay que seguir. Listo, ya tengo, ya elegí, ya hice la encuesta, ya hice la tabla de frecuencias. ¿Qué sigue? Voy a hacer una representación gráfica. Eso es lo siguiente. ¿Representación gráfica cómo? No sé, la que más se adecue a lo que yo quiero ver. Que eso también, por supuesto, sigue reglas y sigue cosas, ¿verdad? Y por último, obtengo, gracias a la gráfica o gracias a mi tabla de frecuencias, obtengo parámetros estadísticos. ¿Y qué son parámetros estadísticos? Bueno, tal vez los hayan escuchado en algún momento. Puede ser, por ejemplo, la moda, la mediana, todos esos términos lo vamos a ver a lo largo de este mes, por supuesto. Pero ahorita es como para que tengan una idea de qué es el proceso que sigue esta estadística descriptiva. Ok, selecciono, aplico una encuesta, elaboro una tabla de frecuencias, hago una representación gráfica y con esto obtengo parámetros estadísticos. Ok, eso es el proceso que sigue la estadística descriptiva. Pero no solamente está la estadística descriptiva. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Voy muy rápido o vamos bien, chicas? ¿Alguna preguntita? Por mí va bien, profe. Sí voy entendiendo lo que está explicando. Ok, súper bien, qué dicha. Igual ya saben, ¿verdad? Cualquier cosa me interrumpen. Igual si voy hablando muy rápido me avisan. Y bueno, además de la estadística descriptiva, ¿verdad? También tenemos la estadística inferencial. Y esta parte es la parte más de análisis, que habíamos dicho que se hacen interpretaciones. Entonces, esa parte de estadística inductiva o inferencial, perdón, eso es lo que hace, ¿ok? Hace deducciones acerca de las poblaciones basándose en muestras tomadas de ellas. Ok, lo que hace es toma todo lo que ya se hizo con la estadística descriptiva y dice, ok, estos estudiantes todos son muy altos, o estos estudiantes todos son muy bajitos, o estos estudiantes, no sé, presentan muchas alturas, o sea, mucha diferencia en sus alturas. Y eso es lo que hace, como extraer más información de lo que ya está hecho. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales muy importantes que tengan claros para el resto del tema, ¿verdad? Este primer concepto es la población o el universo. Ok, primer concepto importante. Resulta que la población es un conjunto cuyos elementos, ¿verdad? Cada persona, digamos, cada cosa de esta población tiene características que se pueden observar o se pueden medir. ¿Ok? Es el conjunto de sujetos que van a ser materia de estudio. Claro que, o sea, uno piensa en población, piensa en personas de una vez, pero no necesariamente van a ser personas. Se pueden estudiar carros, se pueden estudiar, no sé, casas, se pueden estudiar muchas cosas, pero ¿cuál es la idea principal de qué es una población? Ok, el conjunto total. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que se pueden tomar muestras, pero el conjunto total es la población. Y bueno, algunos ejemplos son estudiantes del tercer ciclo de la enseñanza general básica abierta de San José. Ok, hay muchos estudiantes de la enseñanza general básica abierta de San José, ¿verdad?
hay muchos niños nacidos en Costa Rica durante el 2020. Y bueno, aquí está también el último ejemplo, que es clavos que produce una máquina en 2 horas de trabajo por la mañana. O sea, una máquina puede, no sé cuántos clavos puede producir, pero posiblemente sean un montón. Entonces, estos son ejemplos de población. El total, yo no estoy hablando de nada específico, estoy hablando de algo grande. Por eso se llama población o universo. Ok, hay dos tipos también de población y esto depende del tamaño. Puede ser finita o puede ser infinita. Por ejemplo, infinita puede ser la cantidad de personas que han llegado de urgencia al Hospital Max Peralta. Y infinita dice que puede ser la cantidad de hogares alrededor del mundo. También infinita podría ser la secuencia de cara y coronas obtenida en el lanzamiento repetido de una moneda al aire. Entonces, si usted tira una moneda y no sé, mucho tiempo, ¿verdad? Va a obtener cara, no sé, cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz. Y así, pues, por mucho tiempo. O sea, por muchas más repeticiones. Entonces, por eso se dice que es infinita, porque son muchas, muchas repeticiones, muchas, muchas cosas. O sea, no estoy teniendo, no sé, 2 o 3 o 4, ¿verdad? Finita o infinita son los dos tipos de población. Si no hay ninguna duda, vamos a ver el siguiente concepto, chicas. El siguiente es individuo. Es muy importante tener claro que también se llama unidad estadística y es cada uno de los elementos que componen la población. Entonces, en los casos anteriores, teníamos, por ejemplo, acá los niños nacidos en Costa Rica durante el 2020. No sé cuántos nacieron, pero supongamos que nacieron 1000, ¿verdad? Entonces, cada uno de los bebés que nacieron es un individuo. Pero bueno, claramente no se refiere solamente a personas. Se refiere, por ejemplo, como les decía al principio, si se estudian carros, puede ser cada uno de los carros que está en estudio. O sea, puede referirse a personas, pero no es como obligatoriamente. Por ejemplo, bueno, aquí está, si se estudia el precio de los automóviles en distintas agencias de ventas de autos, cada auto es un individuo. Entonces, por ejemplo, si van a la Toyota y estudian sus precios, cada uno de los carros que ustedes elijan, eso es cada uno de los individuos. Y bueno, como les decía, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que vamos bien. Otro concepto es la muestra. Entonces, esta muestra es una parte de la población seleccionada para hacer el estudio. Y es algo sumamente importante que esta muestra debe escogerse de forma que sea representativa de la población. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos, vamos a ver, que yo voy a hacer un estudio, ¿verdad? Soy estudiante del TEC y voy a hacer un estudio. Y yo digo que yo voy a estudiar a los estudiantes, valga la redundancia, ¿verdad? Del nivel de Terra. Y ok, las elijo a ustedes dos como muestra de los estudiantes del nivel de Terra. ¿Ustedes consideran, así digamos, sin haberles dado yo mucha información, ustedes consideran que elegirles solamente a ustedes dos es una buena muestra de la población? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí.
¿Vos crees que sí? ¿Por qué crees que sí? Porque dice que es una parte, no dice cuánta cantidad. Pero también dice que tiene que ser representativa de toda la población. Entonces, si las elijo solo a ustedes dos, estoy representando a toda la población de toda Costa Rica, digamos. Ah, no, no, de toda Costa Rica no. Pero sí, o sea, No. yo creí que se refería como a un grupo, o sea, escoger como personas de un grupo para representar, o sea, no solamente dos, sino que yo me referí que digamos como un grupo pequeño, escoger solo dos Ah, personas. ok, por ejemplo, si yo eligiera, vos dijiste que eres de Desamparados, ¿verdad? Sí. Ok, si yo quisiera decir, supongamos que las dos son de Desamparados, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, Ujú, quiero estudiar los estudiantes del nivel de Terra en Desamparados. Ahí posiblemente tal vez no hayan muchas personas. Entonces, si las elijo a ustedes dos, sí me representan el nivel de, o sea, a todos los de Desamparados. Pero si ya yo quiero ver ujú, algo más a nivel país, pues no, porque lo más probable es que también hayan hombres, ¿verdad? ujú. Entonces, ahí me choca, además de las edades, de la provincia, de muchos otros factores más que yo puedo tomar en cuenta. Entonces, si las elijo solamente a ustedes dos, pues no va a ser representativo. O sea, depende mucho de qué quiero estudiar yo, como lo dijiste vos. O sea, si es un grupo pequeño, la muestra sí puede ser pequeña. Ajá. Sí, si ya es más grande, obviamente no, porque, o sea, no podríamos hacerlo solo dos personas. Exactamente. Ujú, Entonces, como les decía, tenemos que considerar que para que sea una muestra representativa y útil, debe reflejar similitudes y diferencias encontradas en la población y además ejemplificar las características de la misma. Entonces, si yo quiero estudiar a los del nivel de Terra de toda Costa Rica, tengo que elegir, por ejemplo, no sé, se me ocurre 500 personas, no sé cuántos harán el examen, la verdad, 500 personas, que sea una cantidad similar de hombres y mujeres, de diferentes grupos de edades, porque yo estuve dando el nivel de Zapandí y tenía desde jóvenes hasta ya más adultos que estaban haciendo el examen, entonces lo más probable es que Interra sea parecido. Entonces ahí encuentro similitudes porque son estudiantes que están en el nivel Terra, pero encuentro diferencias como sus edades, como la provincia donde viven, o si están casados o no están casados, y bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces necesito tomar, depende de lo que yo quiera estudiar, tomar en cuenta ese detalle, digamos. Vamos a ver, estos ejercicios están en la página, ya les digo qué página, en la página 409 del libro. Voy a cambiar nada más el puntero a pluma. Ok, dice que para conocer la edad, ¿verdad?, de las personas que acuden a ver una obra de teatro durante la temporada, se pregunta a las primeras 20 personas que salen después de la representación de Noche del Sábado durante 4 semanas. Ok. ¿Cuál es la población? ¿Cuál consideran ustedes que es la población? Para que no sea así como que muy fácil que yo nada más se los diga. ¿Qué piensan? y yo creo que población serían las 20 personas. 20 personas, ve que son 20, o sea, se pregunta a 20 primeras personas que salen después de la representación de Noche del Sábado. Pero, pero, como es una obra de teatro, podríamos pensar que van muchas personas. Ujú, Entonces, la población, más bien, serían todas las sí. personas
que Se van, acuden a la obra de teatro. ajá, Ok. durante esas 4 semanas, ¿verdad? Porque aquí me están hablando en Ujú. general, no me están pidiendo la muestra. Porque, ve, o sea, Ok. es muy importante esto. Esta primera parte, hasta acá, es lo que me dice que esto de 20 primeras personas es una muestra. ¿Por qué? Me dice, ok, quiero conocer la edad de las personas que acuden a ver una obra de teatro. Y se Ujú. pregunta a las primeras 20 personas, pero yo personalmente no creo que vayan solo 20 personas a ver una obra de teatro. Ok. Estamos, sí, sí Sí, queda sí, claro. ya, ya. Sí, sí. Daya, ¿vos cómo vas? Voy a anotarlo aquí porque, bueno, no les mencioné eso. Cuando termine la clase, yo les envío la presentación y el link también ay, se me fue, del canal de YouTube y de la página, porque de la página de Facebook. Entonces, también aquí voy a ir anotando las respuestas de las cosas que veamos y les voy a pasar también esta otra presentación. Les voy a pasar la que está en blanco y les voy a pasar esta otra. Entonces, para que lo tengan ahí también las respuestas. Daya, ¿cómo Ok. vas? ¿Cómo vamos? Bien, sí, ahí voy entendiendo. Bueno, está bien. Que asisten durante 4 semanas a la obra. Ok. La segunda pregunta dice, ¿es imprescindible, o sea, es necesario recurrir a una muestra? Les voy a soplar las respuestas. La respuesta es que sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen que es necesario recurrir a una muestra? Casi que les acabo de dar la respuesta con lo que estuvimos hablando ahorita. Bueno, resulta que se debe recurrir a una muestra por lo mismo, porque son muchas personas. O sea, qué difícil, muy difícil, posiblemente, digamos que a una obra de teatro van 1000 personas. ¿Se imaginan preguntarle después de la presentación, verdad, de la obra, a 1000 personas, tomar esos datos, verdad, de 1000 personas, durante 4 semanas? O sea, eso debe ser algo terrible. O sea, yo de solo pensarlo hasta que me dio. Entonces, es importante por eso recurrir a una muestra. ¿Y por qué? Porque, bueno, van a haber personas de muchas edades, ¿verdad? Entonces, yo tomo la muestra de forma que me ejemplifique al resto de las personas y listo, problema resuelto. Pero es por ese motivo de que sí lo recomendable más bien es recurrir a la muestra. Te pregunta, y ya les di la respuesta también de paso con lo que les acabo de decir. ¿Cree que la muestra elegida es representativa? Sí. Efectivamente, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tomo 20 personas al azar, yo no estoy eligiendo a nadie, pero de ahí tal vez salgan ahí adultos mayores y salgan niños al mismo tiempo con los adultos mayores y voy a ir viendo eh, cómo está el asunto. Entonces también la respuesta de esta es que sí. Eso es verdad para comprender bien los conceptos. Segunda pregunta. Bueno, segunda 2A. Un fabricante de neumáticos para automóviles quiere averiguar el número de kilómetros que se mantienen en buen estado. Para saberlo, somete a prueba uno de cada 500 neumáticos producidos. ¿Cuál es la población?
¿Cuál sería la población en este caso? ¿Qué opinan? Bueno, en este caso, la población... Serían los diomáticos, la cantidad de diomáticos. Ajá, exactamente. Bueno, en este caso dicen 500 neumáticos, pero eso no es lo que producen posiblemente. Entonces sí sería como todos los neumáticos producidos. Tienes razón. Sí. Todos los neumáticos producidos por la fábrica, ¿verdad? Producidos. Es necesario utilizar una muestra. Bueno, vamos a lo mismo de la pregunta anterior. O sea, ¿cuántos neumáticos posiblemente produce una fábrica de neumáticos? O sea, para que sea viable, para que haya ganancia para ellos, tienen que ser muchísimos, muchísimos, ¿verdad? Al día, no sé, a la semana. Y de ahí como que ponerlos a prueba todos los neumáticos. Primero, ni siquiera les dejaría ganancia porque los estarían gastando para probarlos. Primero y principal. Y segundo, pues también, qué cansado, al igual que en el anterior de la obra de teatro. Y por que se ha utilizado un muestreo representativo, uno de 500 neumáticos producidos. ¿Qué opinan? Sí. Sí, efectivamente. Sí es un buen muestreo con respecto a todos los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, los neumáticos son todos iguales, en realidad. Entonces, que yo agarre uno de 500, pues está bien. Siguiente pregunta. En una caja hay 100 bolas, entre blancas y rojas. Las mezclamos bien y sacamos 10 bolas una a una, resultando ser 6 blancas y 4 rojas. Es una buena muestra de todas las bolas que hay en la caja. Bueno, resulta que sí es una buena muestra. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy sacando 10 de 100 y todas las bolas, lo único que las cambia es el color y estoy sacando de ambos colores. Entonces, pues sí es una buena muestra. Sí es una buena muestra. Ahora, estima el porcentaje de bolas blancas de la caja. Y eso es muy importante, que es con base en lo que yo saqué, ¿verdad? De las 10 bolas que yo saqué, porque el resto, las otras 90 no las conocemos. Pero con base en las 10 bolas que yo saqué, ¿cómo calcularían el porcentaje? O bueno, les voy a cambiar la pregunta. ¿Ustedes saben, verdad, cómo se calcula un porcentaje? ¿O lo repasamos ahorita? Yo preferiría que lo repasáramos. Ok. Bueno, el porcentaje sería, en este caso me están pidiendo bolas blancas, entonces me voy y digo que saqué 6 bolas blancas de 10 bolas que saqué. Entonces lo escribo como una fracción. ¿Cómo escribo yo esa fracción? Ok, mis casos, por decir de alguna forma, favorables, o los casos que tienen que ver con lo que me están preguntando, que en este caso son las bolas blancas. Entonces escribo 6 bolas blancas
¿verdad? Y abajo en la fracción escribo el total, ¿verdad? El total completo ya de lo que yo necesito. Entonces digo, ok, 6 bolas blancas de 10 bolas que saqué. Y eso se llama porcentaje porque es por 100. Ay, no pude escribir el puntito y se me cambió. A ver qué pasó aquí. Por 100. Entonces, cuando ustedes hacen esa división, dividen 6 entre 10, eso les va a dar 0,6. Esto de aquí va a ser igual a 0,6, la fracción, ¿verdad? Entonces me falta multiplicarlo por 100, que eso me daría 60%. Y ahí ya pueden utilizar el símbolo de por ciento porque ya lo multiplicaron por 100. Entonces, básicamente lo que hago es, arriba escribo lo que yo tengo a favor o lo que ocupo calcular, digamos, que en este caso son las bolas blancas, pero así como los casos favorables, podría decirse de alguna forma. Y abajo escribo el total de casos, en este caso el total de bolas blancas que saqué, lo escribo arriba, y abajo el total de bolas sin importar el color que saqué. Y lo multiplico por 100. Hago la división, lo multiplico por 100 y eso sería el porcentaje. Entonces, el porcentaje de bolas blancas es 60%. ¿Alguna pregunta, chicas? Bueno, parece que no. Siguiente pregunta. Un colegio cuenta con 800 alumnos. ¿Okay? El total de estudiantes son 800. De estos 800, se tienen 600 estudiantes que estudian tercer ciclo, o sea, están en séptimo, en octavo o en noveno, y se tienen 200 estudiantes que estudian educación diversificada, o sea, están en décimo o en quinto, ¿verdad? Entonces, 600 y 200, ¿verdad? Por otra parte, son 500 hombres y 300 mujeres. ¿Y qué me dicen? Ok, tengo que estimar el porcentaje de alumnos de tercer ciclo con respecto al porcentaje de alumnos de educación diversificada. Entonces, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo soluciono yo este problema? Ok, me dicen, porcentaje de alumnos de tercer ciclo. Me devuelve la pregunta, me dice que son 600 estudiantes que estudian tercer ciclo. Ahí lo regué mal. Entonces, digo, ok, de estos 600 estudiantes, vamos a quitar eso. Y este también. Tengo 600 estudiantes. ¿De cuántos estudiantes posibles? De 800 estudiantes. Entonces, tengo 600 estudiantes en tercer ciclo de 800 estudiantes en total que tiene el colegio. Y esto lo multiplico por 100. Que si ustedes hacen esa división de 600 entre 800, les va a dar 0,75 por 100, que va a ser igual a 75%. ¿Qué quiere decir esto? Ok, tengo en este colegio 75% de los estudiantes en el tercer ciclo. Aquí no me especifican si son hombres o si son mujeres. Solamente 75% de los estudiantes están en tercer ciclo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de hombres respecto al número de mujeres? Este es diferente, ¿ok?
en esta me decían el porcentaje de alumnos de educación diversificada. Entonces yo podía comparar 600 y 800, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos un detalle. Me están pidiendo de hombres respecto a mujeres. Entonces, este se hace diferente. Yo digo, ok, tengo 500 hombres y tengo 300 mujeres. Entonces, quiero saber el porcentaje así. Lo multiplico por 100. Ese 500 sobre 300, hacen la división y les va a dar aproximadamente 1,666666667. Entonces, si lo redondeamos, les va a dar 1,67 por 100. ¿Qué eso significa? Básicamente que el porcentaje de hombres respecto a las mujeres es 167%. ¿Y cómo interpretamos eso? Para que no se nos haga un colocho, ¿verdad? Significa que por muchísimo más la cantidad de hombres es mayor a la de mujeres. Por muchísimo. O sea, vean que ni siquiera es un 100%, lo estamos llevando a muchísimo más. ¿Cómo estamos con esta pregunta, chiquillas? ¿Alguna duda o podemos continuar ya con la siguiente parte de la clase? Está claro, profe, gracias. No, podemos continuar. Ok, vamos a hacer un pequeño receso para continuar con esta otra parte. Un recesito de 10 minutos para que se estiren, para que tomen agüita, no sé, para que vayan al baño, lo que ocupen. Y volvemos entonces a las 6:55.
Bueno, chicas, listas para la segunda parte. Vamos a ver. Bueno, espero que estén por ahí. Ok, ya vimos entonces qué es población, individuo y muestra, básicamente. Entonces, ahora vamos a ver en esta segunda parte cómo organizar o cómo ordenar los datos, ¿verdad? Esto es como más para aplicar, ¿verdad? Ok, vamos a ver qué son variables estadísticas y datos estadísticos. Entonces, una variable estadística es una propiedad o una característica de los elementos o individuos que componen determinada población. Entonces, al principio les dije, ¿verdad? Cuando les mencioné lo de población, les mencioné que, por ejemplo, si se quería medir la altura de cierto grupo de estudiantes, entonces, en ese ejemplo podemos decir que la variable estadística sería la altura, porque es lo que yo quiero medir del grupo de elementos o de individuos de la población, ¿verdad? Eso es una variable estadística. ¿Qué voy a medir? Sí, básicamente, ¿qué voy a medir? Y, bueno, es claro, es por supuesto, ¿verdad? Esta característica debe ser factible de medirse u observarse. Y al observar o medir la variable, ¿verdad? En el individuo, el resultado, digamos, que se obtiene es un dato estadístico. Traduzcamos todo esto a términos más fáciles, ¿verdad? En el ejemplo de medir la altura en cierto grupo de estudiantes de un colegio, entonces digamos que yo soy una de las estudiantes del colegio, ¿verdad? Entonces, yo mido 1,64 m. Entonces, mi dato, ¿verdad? Me llegan y me preguntan, ¿verdad? Viene una de ustedes, por ejemplo, y me pregunta, ok, muchacha, ¿cuál es su altura? Yo le digo, ok, mi altura es 1,64 m, y ustedes lo apuntan en su tablita, en su computadora, en su teléfono, en lo que estén llevando el registro. Entonces, mi altura es un dato estadístico en el estudio que están haciendo ustedes, ¿verdad? Entonces, la variable en este estudio sería la altura, ¿verdad? Y yo sería el individuo de la población, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es variable y dato estadístico. O sea, estos son otros dos términos importantes. Si no hay ninguna duda con estos dos términos, bueno, creo que no. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, es casi que el mismo ejemplo que les acabo de dar. Se desea conocer la altura de los alumnos en la escuela. La altura sería la variable estadística. Y si uno de los estudiantes, bueno, es en una escuela, digamos que mide tal vez como 1,50 m. Entonces, ese dato, 150 centímetros, sería el dato estadístico. Ahora, existe algo llamado dominio de la variable. Ok, la variable puede ser cualquier símbolo, ¿verdad? X, Y, A, B, ¿verdad? Cualquiera. Y además puede tomar cualquier valor. Este valor mencionado va a estar dentro de un conjunto, ¿verdad? Este conjunto es el dominio de la variable. Volvemos al ejemplo, ¿verdad? Para hablarlo en términos más bonitos, volvemos al ejemplo de la altura de los estudiantes. Entonces ustedes van, ¿verdad? Y ya después de haber hecho todo su
su recolección de datos y entrevistan, no sé, a 50 estudiantes para ver sus alturas, resulta que tienen estudiantes pero tienen todos sus datos estadísticos. Y ok, el estudiante que mide menos, mide metro, no sé, metro 52 se me ocurre. Y el estudiante que mide más, mide, no sé, metro 80. Ojo que yo dije, ¿verdad? El de menor altura y el de mayor altura. Eso significa que todos los demás estudiantes van a estar en este rango. Este rango de acá es justamente el dominio de la variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí voy a estar yo, que mido 1,64 m. Y no sé, Daya, ¿vos cuánto mides? Para meterte aquí en el dominio de la variable. O Jerlyn, cualquiera de las dos. Yo mido 1,58 m. Y apenas, pensé que aquí la vamos a poner aquí, 1,58 m. Entonces, ven, o sea, digamos que vos también te entrevistaron en la escuela, ¿verdad? Y medís 1,58 m. Entonces, los valores van a estar dentro de este rango de alturas. Ese es el dominio de la variable. ¿Por qué dominio? Pues por lo mismo, porque justamente dentro de ese conjunto de números, 1,52 m y 1,80 m, van a estar todos los demás. Puede tomar cualquier valor, pero dentro de ese dominio. Vamos a ver ahora, por ejemplo, suma de los puntos obtenidos en el lanzamiento de 2 dados. Entonces ustedes están jugando algún juego de mesa, no sé, y tienen 2 dados, ¿verdad? Y tiran los 2 dados y les sale 7, por ejemplo. Tiran otra vez los 2 dados y les sale 8. Ok, ¿verdad? Son la suma de los 2 dados. Resulta que entonces para saber cuál es el dominio de la variable, ocupan saber la menor puntuación posible. Ustedes tiran el dado, la menor puntuación posible va a ser 2. ¿Por qué? Porque lo más bajo que puedo tener en 2 dados es 1 y 1 en cada uno. Y como estoy hablando de la suma de los puntos, pues 1 y 1 sería 2, ¿verdad? Pero también ocupan saber la mayor puntuación posible. ¿Y cuál es la mayor puntuación posible? Bueno, la mayor puntuación posible sería 12, por lo mismo. O sea, si es un dado, ¿verdad? De 6 caras, un dado normal, sin ninguna alteración, entonces sería la menor puntuación posible 2 y la mayor puntuación posible sería 12, que me salga 6 y 6. Entonces, ¿cuál es el dominio de la variable? El dominio de la variable lo podemos escribir así. ¿Qué significa esto? Ok, si lo vemos de este lado, significa que x es mayor que 2, pero si lo vemos ahora por este otro lado, x es mayor que 2 y x es menor que 12. Y si ya lo vemos todo en conjunto, significa que x está entre 2 y 12. ¿Y por qué es cierto? Aquí está la tablita. En un dado tengo mis 6 caras, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este rosado representa el otro dado. Entonces, si me sale 1 y 1, obtengo un 2. Si me sale 2 y 2, me va a salir 4. Si me sale 2 y 1, ¿verdad? Toda la suma. Y vean, aquí está el menor número y el mayor número está de este lado. Vean que todos los demás están comprendidos entre 2 y 12. Entonces, ¿cuál es el dominio de la variable en este lanzamiento de 2 dados de 6 caras, ¿verdad? Daditos normales. Sería 2 menor o igual, porque ¿verdad? Puede ser igual a x y menor o igual que 12, porque puede ser igual a 12 también. Entonces, este sería el dominio de la variable.
Asumo que vamos bien. Y si no, bueno, ya saben, ¿verdad? Que me pueden preguntar. Ok. Las variables se pueden dividir en dos tipos, en función del tipo de dominio, ¿ok? Dependiendo del tipo de dominio que tengan. Se pueden dividir en cuantitativas o cualitativas. ¿Verdad? Cuantitativas es el tipo de variable que produce datos numéricos. Escribí numéricas. Que produce datos numéricos. Vamos a hacerlo con esto. Ok, este tipo de variables se miden y obtengo datos numéricos. Ok, como por ejemplo, ¿qué? La edad. Ok, si yo le pregunto la edad a una persona, voy a obtener, no sé, 30 años, 10 años. O sea, son números lo que estoy obteniendo. Puede ser también los ingresos mensuales de una persona. Puede ser, no sé, 300,000, no sé, 100,000, no, ¿verdad? Estoy obteniendo números. El costo de un producto, 5,000 colones, 10,000 colones, 1,000 colones, números otra vez. Y los empleados de una empresa, ok, también, dependiendo del departamento, nada más me dicen, ok, tengo 10 empleados, tengo 30, 100, 200 números, ok. Todo lo que tenga que ver con números es cuanti. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos son tus ingresos mensuales? ¿Cuánto vale este producto? ¿Cuántos empleados hay en su empresa? ¿Cuánto? Cuantitativas. Pero también podemos tener el tipo cualitativas. Este tipo lo que me expresa son cualidades, como me lo dice la palabra, cualitativas. Y la parte importante es que no se pueden traducir numéricamente. Por ejemplo, si yo llego y le digo, o sea, bueno, eso no se lo voy a preguntar, pero el sexo de una persona puede ser una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque es hombre, es mujer, ¿verdad? Su lugar de residencia, como se los pregunté al principio, su lugar de residencia, yo vivo en Guapiles, yo no puedo traducir eso a números. Usted, Jerlyn vive en Desamparados, no podemos traducir eso a números. Daya vive en San José, no podemos traducir eso a números. El nivel socioeconómico, ok. Bueno, lo más que puedo hacer es como categorizarlo, pero es lo mismo, o sea, no voy a obtener eso en números. Ya es muy diferente si yo pregunto los ingresos mensuales, pero el nivel socioeconómico como tal no lo puedo expresar así. Y por último, también otro ejemplo puede ser el deporte favorito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, a alguien que le gusta el voleibol, ¿cómo expreso yo esos números? O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por eso son variables cualitativas, porque me dan números, ¿ok? Y vamos al mismo. ¿Cuál es su lugar de residencia? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? ¿Cuál es su deporte favorito? Esas preguntas, usted no pregunta, ¿cuánto es su deporte favorito? No, ni siquiera calza en el español. Entonces, ok, cuantitativas y cualitativas. ¿Alguna duda, chicas? No, profe, está súper clarísimo. Ok, qué dicha. Vamos a hacer una actividad. Ahora sí, mi parte favorita. Porque vamos a... No me deja. Hacer una actividad en esta aplicación que se llama Genially. Entonces, mientras carga... Ok, vamos a dividir variables cualitativas y variables cuantitativas. Esta actividad también está en el libro, entonces
yo lo tomé de ahí, pero lo vamos a hacer nosotras ahorita. Entonces, yo voy a empezar con la primera y después de ahí vamos haciéndolo, porque es que yo me canso de hablar mucho, entonces, para que me ayuden ustedes también. Ok, la primera es comida favorita. Yo no pregunto cuánto es tu comida favorita, yo pregunto cuál es tu comida favorita. Entonces, esta va a ser cualitativa. Profesión que te gusta. ¿Qué opinan ustedes, chicas? ¿Qué puede ser? Cualitativa también. Cualitativa también. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es la profesión que te gusta? Entonces va a ser cualitativa. Número de goles marcados por un equipo. ¿Qué opinan? Esa sería cuantitativas, porque tiene números. Exactamente. Y también cuántos goles marcó tal equipo. Entonces sí, cuantitativas. Ay, aquí se me sale. Ok, número de alumnos en un colegio, como acaba de decir Jerlyn, también sería cuantitativas porque tienen números. El color de ojos de las personas, ¿qué opinan? ¿Qué puede ser? ¿Cuali o cuanti? Sería cualitativas también. Cualitativas también, porque yo digo cuál es su color de ojos. Sí. La nacionalidad. También yo creo que serían cualitativas porque no tienen números. Exactamente. ¿Cuál es su nacionalidad? Número de litros de agua en un depósito. Cualitativa sería ¿Cuali o cuanti? No te oí. Cuantitativas. Cuantitativas. Número de litros. ¿Cuántos litros? También Número de sería libros según cuantitativas. Ajá. Uh-huh. Suma de puntos en el lanzamiento de un par de dados. También sería cuantitativas. Y el área de las baldosas de un edificio. ¿Qué opinas? Lleva números, entonces yo diría que igual iría en cuantitativas. Ok, vamos a ver la solución. Ahora sí. Y todas las tenemos correctas. Efectivamente. Cualitativas, comida favorita, profesión que te gusta, el color de los ojos de las personas y la nacionalidad. Y bueno, todas las demás son cosas que tienen que ver con números, entonces son variables cuantitativas. Entonces, súper bien. Ok, ya hicimos esto, voy a cerrar acá. Y esta tercera y última parte de nuestra tutoría del día de hoy es la resolución de ejercicios que me encontré por ahí de otros exámenes. Entonces, para esta primera, dice que es de la convocatoria 1 del 2018, si no me equivoco, ¿verdad? Es así. Y lo que nos presentan primero es este gráfico. Y me decían que en una empresa se le consulta a los empleados acerca de la cantidad de horas extra que han trabajado la última semana. El siguiente gráfico ilustra la respuesta de los empleados. Acá vean que dice se le consulta a los empleados, aquí no me dice cuánto, pero yo veo acá y me dice, ok, cantidad de empleados, me dice de este lado y lo voy a rayar así. De este lado me dice cantidad de empleados y de este lado me dice cantidad de horas. Entonces, ok, voy a volver eso a lápiz. Y aquí tengo implícitamente, no me lo dice el ejercicio como tal, pero aquí sé que le preguntaron a 8 empleados, ¿verdad? Que incluso hubieron unos que trabajaron hasta 6 horas, algunos solo 1, 2, 3 o 4, 5, 6, ¿verdad? Depende. Y listo. Ese es el primer análisis, el primer acercamiento a un gráfico. Cada una de las columnas representa la cantidad de horas de cada, o sea, de ciertos empleados, ¿verdad? Ok,
Error de la prueba. No son 8 empleados y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Ya me acordé. Ok, entonces, de aquí, después de leerlo, ¿verdad? Vemos que el máximo son 6 horas, ¿verdad? Ahora sí, aquí está la pregunta. ¿A cuántos empleados se les realizó la consulta? ¿Y por qué no son 8? Vean el detalle. Ok, aquí me dice, ¿verdad? De este lado me dice cantidad de empleados. Pero resulta que yo tengo aquí 2 empleados que trabajaron 1 hora. Tengo 7 empleados que trabajaron 2 horas. Entonces, lo que tengo que hacer es una suma de lo que me representa cada una de estas columnas. Entonces, aquí tengo 2 empleados que trabajaron 1 hora. Tengo 7 empleados que trabajaron 2 horas. Tengo aquí 8 empleados, porque vean que llega hasta aquí, hasta la de más arriba. 8 empleados que trabajaron 3 horas. Tengo 6 empleados que trabajaron 4 horas. Tengo 3 empleados que trabajaron 5 horas. Eso parece un 8 y mejor lo cambio antes de que eso. Tengo 3 empleados que trabajaron 5 horas. Y aquí tengo un empleado que trabajó 6 horas. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es, ok, sumar cuántos empleados en total. Entonces yo digo, ay, se me perdió aquí. Yo digo entonces, 2 más 7 más 8, ese más quedó muy pegado. 2 más 7 más 8 más 6 más 3 más 1. Entonces, 10, 15, 27. Cuando hacemos esta suma, esto nos va a dar 27 empleados. ¿Cuál es la respuesta entonces? 27. Vean que aquí los datos se agruparon, ¿verdad? La cantidad de empleados son los individuos y se agruparon según la cantidad de horas que se trabajó, o sea, cantidad de horas extra. ¿Alguna duda, chicas? ¿Estamos bien? Estamos bien, profe. Ok. Siguiente pregunta. Del total de empleados consultados, ¿cuántos de ellos trabajaron más de 4 horas extra? Ay, aquí no se ve por la barra de... Vamos a ver. Ay, no lo puedo quitar. Pero creo que no me afecta. ¿Cuántos empleados trabajaron más de 4 horas extra? Ok, me vengo al gráfico. Veo aquí la cantidad de horas. Aquí está 4 horas extra. Y entonces veo la línea, llega hasta 6. Son 6 empleados que trabajaron más de 4 horas extra, ¿verdad? O sea, esos trabajaron 4 horas extra, perdón. Pero me están diciendo más de 4 horas extra. Significa que este como tal no lo voy a tomar en cuenta. Entonces veo más bien cuántos trabajaron más de 4, entonces sería 5 o 6 horas. ¿Y qué hago? Bueno, hago la suma. Aquí tengo 3 empleados y aquí tengo un empleado y otra vez eso parece un 8. Digo, ok, 3 empleados y un empleado. Entonces, cuando yo sumo 3 más 1, me da 4. ¿Por qué? Me están diciendo más de 4 horas extra. Si me hubieran dicho cuántos de ellos trabajaron 4 o más horas, entonces ahí sí tomo en cuenta este de acá. Pero como me están diciendo específicamente más de 4 horas, digo, ok, son los que trabajaron o 5 o 6 horas, no hay quite.
Si no hay ninguna pregunta, voy a bajar esa línea ahí. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a ver la siguiente pregunta. Y vean que aquí me preguntan un ejemplo de variable cuantitativa. Ok, ¿cuál era la variable cuantitativa? La variable que yo digo, cuánto. Ok, la variable que incluye números. Entonces, según lo que ya hemos visto, ¿cuál podría ser la respuesta de esta pregunta? La D. La D, exactamente. La altura del vuelo de ciertas aves. ¿Y por qué? Bueno, yo pregunto, ¿cuánto es el estado civil? No. ¿Cuánto es el temor a las alturas? No. ¿Cuánto es el equipo favorito de fútbol? No, definitivamente no. Yo pregunto, ¿cuánto es la altura del vuelo de ciertas aves? ¿Y qué me genera esto? Me genera números. ¿Por qué? Porque hay aves que pueden volar, no sé, tal vez como a 30 metros, 20 metros, no sé, pero me genera números. Siguiente pregunta, igual de la convocatoria 1 del 2018. Me dicen, en un estanque hay 2000 tilapias y de ellas se eligieron 60 al azar. Se mide el tamaño y el peso de ellas. Con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. 1. El tamaño de las tilapias es un ejemplo de variable. Ahí voy, chicas, voy a tomar agua. Ok, 1. El tamaño de las tilapias es un ejemplo de variable. 2. Las 60 tilapias escogidas al azar es un ejemplo de muestra estadística. De ellas, ¿cuáles son verdaderas? Yo diría que ambas. Exactamente. Ambas son verdaderas. ¿Por qué? Bueno, el tamaño de tilapia sí efectivamente es un ejemplo de variable, porque yo puedo medir el tamaño de cada una de ellas, porque son tamaños diferentes, si son, no sé, se me ocurre si son adultas o si son jóvenes. Y además, si yo elegí 60 tilapias al azar, entonces puedo decir que es un ejemplo de muestra estadística. Si es la adecuada o no, pues no me lo están preguntando. Pero me están diciendo que sí, y efectivamente, si tomamos 60 tilapias, va a ser un ejemplo de muestra. Siguiente. Un ejemplo de variable cualitativa. ¿Cuál es? El grado académico, el número de mascotas, la cantidad de juguetes que tiene un niño o la duración en años para concluir cierta carrera. ¿Qué opinan? La D. No estoy segura. Yo diría que la D, aunque dice años. Efectivamente, ahí está el detalle, dice años y me dice duración. Entonces no puede ser la D. No, ok. No. La respuesta es la A, La más A. bien. Ajá. Porque yo le digo a usted, ¿cuál es su El grado grado académico? académico. Ajá. Entonces me dice, yo soy estudiante de Terra. Y yo le digo, yo soy estudiante de la universidad. Eso es como el grado académico. Y el otro, bueno, el número de mascotas, la cantidad, ahí vamos también, números, y la duración en años también, que yo le digo que mi carrera dura 4 años, entonces ahí están números 4 también.
Por eso, esa también la descartaríamos. Siguiente, ya entramos en la convocatoria 2 del 2018. Siguiente pregunta, nos presentan esta tablita y dice, ok, se realizó una encuesta a 35 trabajadores. Bueno, ¿quedó alguna duda de las anteriores? Bueno, creo que no. No, profe, está en claro. La única fue la última que acaba de pasar, pero ya. Pero sí entendí todas las anteriores. Ok, súper bien. Dice, ok, se realizó una encuesta a 35 de los 52 trabajadores que posee una empresa para saber la cantidad de hijos que tienen los trabajadores. La siguiente tabla muestra los resultados. Ok, hay 7 trabajadores que no tienen hijos, que tienen 0 hijos. Hay 11 que tienen un hijo. Hay 8 que tienen 2 hijos. Hay 6 trabajadores que tienen 3 hijos. Hay 2 que tienen 4 hijos. Y hay un solo trabajador que tiene 5 hijos. Pregunta. ¿Cuántos trabajadores contiene la muestra de estudio? ¿Cuántos trabajadores contiene la muestra de estudio? ¿Qué opinan? ¿52? La muestra, ¿estás segura? Ah, muestra. No, Ajá. yo estaba en cuántos eran todos. No, me están pidiendo la muestra. ¿Cuánto La sería? muestra, 35. 35, exactamente. Y bueno, como me están diciendo que es la de estudio, bueno, aquí me lo dicen en la pregunta, pero como me están diciendo que es la de estudio, también pudimos haber sumado todo esto. Son 2 caminos y vamos a llegar al mismo resultado. Estamos estudiando 35 trabajadores. Siguiente pregunta. Considere las siguientes proposiciones. La variable cantidad de hijos es cuantitativa y la unidad estadística es la cantidad de hijos. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la respuesta? La 1. Exactamente, solo la 1. Esa es verdadera. ¿Por qué descartaste la 2? Cuéntame. Sí, porque yo vi que la unidad estadística. Ajá. Y vimos que la unidad estadística era el individuo de la población. Y la población son los trabajadores. Y cada elemento va a ser uno de los trabajadores. Entonces, como nos dijo Yerly, la respuesta correcta sería la C. ¿Por qué? Porque entonces la cantidad de hijos no puede ser la unidad estadística. Entonces, ya vimos esta pregunta. Vamos a ver esta, aquí sí. Esta otra, la 52. Nos dice, considere las siguientes proposiciones. La población es de 52 empleados y la siguiente es, solo 6 trabajadores tienen 3 hijos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué opinan? Bueno, ya antes, La 1. ya Yerly nos había dicho, sí, efectivamente, que la población es de 52 empleados. Y es cierto que solo 6 trabajadores tienen 3 hijos.
¿Es cierto o es mentira? Tenemos 6 trabajadores que tienen 3 hijos. Ve que aquí nada más nos están preguntando por 3 hijos. Si me hubieran dicho 3 hijos o más, ya ahí se nos convertiría en falsa, porque aquí hay más trabajadores que tienen más de 3 hijos. Pero aquí me están preguntando exclusivamente por los que tienen 3 hijos. Entonces, ¿es verdadera o es falsa? Si es verdadera, entonces serían ambas. Exactamente. Ambas. Siguiente. Ay, se me pegó. Ay, no, no es que se me pegó, es que ya terminamos, chiquillas. Ya estaba yo emocionada. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo quedó el tema? ¿Quedó claro? A ver si se guardaron los apuntes. Sí, súper bien. Vean que las preguntas del examen son parecidas. Me dan una tabla o algún gráfico, como en esta otra parte, me dan una tabla o un gráfico. Veo, me preguntan cosas del gráfico, me preguntan variables cuantitativas, cualitativas y bueno, básicamente, ejemplos de variables. Vean que aquí preguntaron también por muestra estadística. Entonces, por eso traté hoy y espero que sí, que hayan quedado bien claros los términos, porque bueno, también para las siguientes semanas vamos a necesitar conocer esto también. ¿Cómo quedamos, chicas? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo se sienten? Súper importante, y antes de que se me olvide, perdón, tengo que compartirles un link para que, por favor, nos evalúen voy a poner la presentación, nos evalúen la tutoría del día de hoy. Voy a mandar al chat, en este momento se los voy a mandar al chat, y también por cualquier cosa, si alguna de las dos no lo pudo rellenar ahorita, se los voy a mandar al correo también. Ok, a mí el correo, profe, a mí el correo porque no me sale. ¿No te sale? No.